Vamos a ver las polarizaciones más típicas que hay. Polarización fija, polarización tal. La primera y más sencilla, polarización fija, consiste en poner dos resistencias de tal manera que esté en medio entre la saturación y el corte, en lo que llamamos activa. ¿De acuerdo? Mira, esto creo que os puede servir. Un transistor, si está, yo no sé ya cuántos bolis usar, si un transistor está en corte, remember, si está en corte, está como así hemos dicho, ¿no? ¿Sí? En corte, un transistor en corte, fijaros cuánto es la tensión entre colector y emisor. Este era el colector, este era el emisor, esta era la base, ¿no? La tensión entre el colector y el emisor es, ¿cuánto? Pues aquí hay 0, aquí hay los 5 voltios. Imagínate que VCC, lo que sea, VCC. ¿De acuerdo? Aquí hay VCC, aquí también va a haber VCC, porque aquí no cae nada de tensión. Entonces aquí hay 5 voltios, aquí hay 5 voltios, aquí hay 10 voltios, aquí hay 10 voltios, aquí hay 12 voltios, aquí hay 12 voltios, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces VCE va a ser la alimentación. Eso es lo que es en corte. El VCE va a ser la alimentación. Eso es un extremo. Es porque no le estás metiendo casi corriente. Si le metes mucha corriente por la base al grifo del transistor, entonces ¿qué ocurre? Que se satura. ¿De acuerdo? Y la saturación es como el otro extremo. ¿Qué ocurre aquí? Con el VCE. El VCE, ¿cuánto va a ser? Fíjate, 0, 0, pues 0. VCE es igual a 0 voltios. Es decir, el VCE puede ir desde 0 voltios hasta la alimentación. Si estoy en alimentación es corte y si estoy con 0 voltios es saturación. ¿De acuerdo? Lo corto, se abre el interruptor, lo saturo, se cierra el interruptor. Y hemos dicho que la activa es el lugar intermedio, inestable, activa. Pero puedes hacerlo estable. ¿Cómo? Con estas dos resistencias. Con estas dos resistencias tú puedes conseguir que esté en algún lugar en medio. Lo ideal para un amplificador tipo A, que es el más sencillo, que si lo entendéis bien ya podéis pasar a pensar y os explicaré el amplificador tipo B, es que esté en mitad de camino. O sea, si esto es VCC y esto es 0, por la mitad, ¿cuánto es? Por la mitad de VCC. Que son 5 voltios, pues 2,5. Que son 8 voltios, pues 4 voltios. Es decir, que la VCE esta, quiero que sea la mitad de la alimentación. ¿De acuerdo? Idealmente, para ser un tipo A. ¿Vale? Eso es lo que yo tengo que conseguir. Eso es lo que se llama polarizar un transistor. Que parece que me está costando decirlo. Esto es polarizar un transistor. Búscate las resistencias, de tal manera que no pase demasiada corriente y lo saturen, ni pase demasiada poca corriente y lo corte, sino que estés en un lugar intermedio y si puedes, que sea justo la mitad de la alimentación. Si eso lo consigues, que VCE, a esta tensión entre colector y emisor, esta desde aquí hasta aquí, si consigues que sea la mitad de la alimentación, ya puedes decir que has polarizado un transistor, ya puedes decir que tienes un ampli. Eso es un ampli. Ya tienes un transistor en modo ampli. El ejemplo que os puse antes, la puerta NOT, no estaba polarizado. No tenía resistencias puestas solo tenía un par de resistencias de protección, ¿sabes? Pero no tenía puesta un sistema en que esté flotando con una tensión sin que le metas ninguna. Esto todavía no he metido ninguna señal. ¿Vale? En cuanto tú le metes una señal por aquí, piribí, aquí la tienes para va, amplificada en el colector. Porque esto es una configuración de emisor común, que ya veremos. ¿Vale? Pero esto ya es un ampli. Con la continua consigues hacer un ampli. ¿Vale? Ay, lo he dicho. Bueno, ¿y por qué hay 4, profe? Bueno, porque este es el más chungueras, este es el más malo, este es el más... ¿Por qué es malo? Pues porque esta configuración con solo 2 resistencias es muy dependiente, esto los que tengan que estudiar ingeniería lo van a estudiar en profundidad, pero depende mucho de la temperatura, amplifica X cuando está frío, pero cuando está caliente amplifica X-8 o lo que sea, ¿vale? Y sobre todo también, si le cambias el transistor y pones otro, ¡buah!, ya se te quita. O sea, tú tienes un transistor aquí, yo qué sé, el típico, el que viene en los libros, el 2N2222. Tienes el 2N2222 y se te quema por algún motivo, lo quitas, lo cambias y pones otro, y igual, ya, estas resistencias estaban pensadas para que aquí estuvieras en mitad, VC en mitad de la alimentación, ¿vale? Si quitas ese 2222 y pones otro, igual ya no está en mitad, igual está aquí, ¡pum!, y ya no te amplifica, y también te va a distorsionar antes, ¿vale? Entonces, es decir, es muy sensible esta configuración a cambios de transistor cuando se repara o a cambio de temperatura, ¿vale? Entonces, es cuando la encontréis, que veáis que esto es un ampli y
y que es un ampli chungueras, igual es un amplificador digital, o es un amplificador de cosas que no importa mucho que distorsione, ¿vale? Para eso se encontró una manera de mejorarlo y tienes este, con realimentación por emisor, que se llama, por una movida que no os puedo explicar ahora, pero se llama así, es un nombre así. Bueno, ¿cómo te apellidas? Mi apellido, polarización por realimentación del emisor, toma ya. ¿Quieres casarte conmigo? Pues no, con ese nombre no, ¿vale? Lo único que hace este con respecto a este es que es un poquito más estable, ¿vale? Frente a la temperatura y frente al beta, frente a cómo es el transistor. Mejor aún es este, polarización por realimentación del colector. Bueno, y también puedes tener, ahora que pienso, las dos realimentaciones, la de colector y el emisor, es decir, puedes poner aquí otra resistencia y entonces se llamaría de apellidos, o la llamo polarización de apellidos, realimentación del colector y del emisor, de las dos realimentaciones, ¿vale? Bien, es decir, aparato chino malo aquí, aparato chino bueno aquí, porque los aparatos son todos chinos ya, pero bueno, el diseño más barato, un poquito mejor, y este, de los 4 chorizos que os contaba, esta es la mejor polarización, la polarización por divisor de tensión o polarización universal. Esta es la más estable, esta es la que más vais a ver como amplificador, ¿vale? Tiene la ventaja de que es mucho más estable frente a la temperatura, porque si de repente crece esta corriente de base, esta realimentación hace que... Las realimentaciones son eso, realimentación quiere decir que si de repente pasa mucha corriente por aquí, esta tensión, cae mucha tensión aquí, entonces aquí hay menos tensión porque se la roba toda esta resistencia, entonces por aquí pasa menos corriente, entonces baja. Es decir, que una realimentación negativa es que tú te vas a pegar con alguien y tu compañero te dice, no, tío, perdónale, si tampoco es para tanto, si no te ha dicho nada, tal y cual. Tú estás realimentándole para que no siga haciendo eso, ¿no? Como para controlarle. Una realimentación positiva es lo contrario, cuando alguien te da un codazo y te dice tu compañero, te da un codazo, pégale una hostia, ¿no? y te anima a... No sé por qué pongo este ejemplo tan violento. En fin, porque la realimentación negativa es muy peligrosa, como la vida. Y estos son realimentaciones negativas, que si se pone así muy cachondo este transistor a conducir, aquí pierde mucha corriente, pierde mucha tensión, con lo cual este punto tiene menos tensión, con lo cual le entra menos corriente, con lo cual ya no se excita tanto, ya le controla, ¿vale? En este igual. En este tiene las dos tipos de realimentaciones, ¿vale? Y tiene de bueno que frente a la temperatura, cuando pasa mucha corriente, estas tensiones caen, entonces hacen que pase menos corriente en la base. Ya sabéis. Quedaros con esta imagen, esto es lo más importante que os podéis quedar hoy. O sea, si pilláis esto, no sé qué color usar ya, me pongo nervioso. La imagen que yo quiero que tengáis es que en polarización tú tienes una corriente de base, ¿vale? Que será chiquitita y que se mete en el transistor. Y por aquí hay una corriente de colector que es muy tocha, ¿vale? Y que si de repente este tiene un decrecimiento, pues este tendrá un decrecimiento. Es proporcional, ¿vale? La corriente de divisor y el colector, que son prácticamente la misma, porque un río grande, cuando se mete un afluente, tiene el mismo caudal antes y después, prácticamente. Pues esto es igual, que si tienes variaciones de la corriente de base, tendrás variaciones de la corriente del colector. Vale, quedaros con esta imagen. Vale, entonces, si por algún motivo la temperatura hace que esta resistencia crezca y por tanto tenga más ohmios y por tanto caiga más tensión, la corriente base la va a controlar, va a ser una realimentación negativa, va a decir tranquila, no te excites tanto. Vale, entonces, ese es el resumen. Polarizaciones, no sé los minutos que he usado para esto, me he liado más que la hostia, con perdón. Polarizaciones que os podéis encontrar desde las más sencillas hasta las más grandes, y es que cuando quieres un transistor que esté activa, cuando te encuentras un transistor que está así, sin más, con la resistencia y sin más de protección, entonces este no está polarizado, está pensado para trabajar en activa, o sea, en corte, saturación, on, off, abierto, cerrado el interruptor, ¿vale? Y cuando te lo encuentras con resistencias así colgantes, entonces lo que tienes delante es un ampli, y ya está, ¿vale? Amplis, hay varios tipos, os lo cuento, sobre todo para los que lo tenéis que estudiar, ¿vale? Porque a la hora de reparar, pues te da un poco igual, tú no lo has diseñado, da igual, si algo se ha roto lo tienes que cambiar, no puedes cambiar el diseño, ¿vale? Voy a explicaros los distintos tipos de configuraciones en que puede estar un ampli con un transistor, ¿vale? Let's go.